Ahora sí, buen día, chicos. Vamos a empezar a llamar lista ya. Humberto Aguilar, Aquí Mir, buen día. buen día. Elizabeth Alanoca, Presenta Lisa, buen día. buen día. María Calle, y creo que está sin audio. Esmeralda Chambi, Elizabeth Condori, Presente, licenciado. Madai Chuta, Presente. Ronald Limachi, Red Mamani, Jessica Maita, Jessica Murillo, Presente, Lice. Helen Silvestre, Presente, Lice. Buenos días. buen día. Y Belinda Tancara. Ya. Ya. Ya he revisado su práctica 2. Ya les he dicho, no vean en el mensaje, les he mandado a su. Les he mandado ya el mensaje diciéndoles que ya he revisado su práctica 2. Mm, Aún me falta todavía calificar. No sé si va a ser esa su nota final todavía. Todavía tengo que considerar algunas cosas que hemos hablado el día lunes, pero prácticamente entre esa nota que tienen ahorita en este momento es su nota final, ¿ya? Mm, Como les he dicho, cualquier cosa en la tarde o en la mañana, depende de ustedes, me avisan, pero con tiempo me dicen a qué hora me van a escribir o me van a llamar para que yo les muestre sus exámenes, si tienen alguna pregunta o algo, ¿ya? Hasta hoy, o hoy último día, porque ya mañana tengo que presentar ya en sistema, ¿ya? Ya, ahora sí, vamos a empezar a avanzar. Ya hemos avanzado el método PEPS y una observación era el tema de avanzar el método WEBS. Sí, evidentemente, como les había dicho ese mismo día, que no he revisado lo que era la parte WEBS porque sí sé que no hemos avanzado. Entonces no he considerado para quienes hayan intentado hacer un poco por lo menos, les he considerado un poco, pero no ha sido la calificación entera, ¿ya? Entonces vamos a avanzar el método pues, PEPS. Vamos a usar el mismo ejemplo que hemos usado en este ejercicio. Ahora sí lo pueden ver en la pantalla, ¿no ven? Dice un solo proceso, ya hablando solamente de un solo proceso, teníamos nuestro ejemplo que era un solo proceso con inventario inicial de 1.400 unidades, el 60% de avance. Los costos del inventario inicial eran de 2.520, 100, 1.680, 3.360, ¿no ven? Los costos incurridos que ya teníamos y el informe de producción. Aquí teníamos que ver lo que son los primeros en entrar y primeros en salir y después últimos en entrar, últimos en salir. Los, el método PEPS ya lo hemos hecho, ya lo hemos resuelto. Ustedes ya lo deben tener en sus cuadernos. Así que ahora vamos a resolver el método WEBS, ¿ya? Espérenme. Ya. Ya, como les he dicho siempre, tenemos que hacer lo que es la determinación de la producción equivalente como primer paso, ¿no ve?
hacemos la determinación de la producción equivalente. ¿Qué fórmula vamos a utilizar para este método Webs? Y ya como estamos empezando nuestro primer bimestre, empezaremos anotando lo que es la participación, ¿ya? Diré segundo bimestre. ¿Cuál es la fórmula que usamos para la determinación de la producción equivalente? Dice aquí la producción terminada Ya, más su cantidad equivalente del inventario final o inicial. Ahorita, ¿de qué vamos a hacer? Del PEPS, ¿no? Webs. Peps ya hemos Web. hecho. Así del webs del inventario inicial. Final. Ya, ¿qué Y más? al menos la cantidad equivalente del inventario inicial. Ya que hemos utilizado el final, entonces inicial 20. Bien. Es eso, ¿no? Y no se olviden esa parte. Helen y Humberto, ¿no? Ya. Lo que tenemos que hacer es, para la determinación de la producción equivalente, es partir de la producción terminada más el inventario inicial y producción final. Belinda aquí dice producción terminada más inventario inicial más inventario final. En teoría sí está bien, pero aquí lo que te falta, Belinda, es ponerle cantidad equivalente del inventario inicial y cantidad equivalente del inventario final, ¿ya? Producción terminada más cantidad equivalente del inventario inicial menos la cantidad equivalente del inventario final. Y esa es la fórmula que utilizamos para método Webs, ¿no ve? En método PEPS, y esto ya les digo, ¿no? En el examen. Yo les había dicho en anteriores clases que para que nosotros usemos esta fórmula, la que me están dando ahorita en método PEPS, se debe cumplir una condición. ¿Cuál era esa condición? Si alguien se acuerda. Lo he repetido varias veces en clases. La producción inicial tiene que ser igual que la producción terminada. No. Que debemos tener, que no, ¿cómo era? No hay producto en proceso. No. La condición fundamental para poder emplear este método en el método PEPS era de que el grado de avance de la producción del inventario final tiene que ser mayor al grado de avance del inventario inicial. Si ocurre esto, entonces recién puedo partir de mi producción terminada, del método de producción terminada, iniciando con producción terminada. De no ser así, entonces tengo que usar el otro método partiendo de la proporción inconclusa del inventario inicial, partiendo del primer método que habíamos dicho, ¿no? Habían dos métodos para determinación de la producción equivalente. El primer método partíamos de la proporción inconclusa del inventario inicial y el segundo método partimos de la producción terminada, ¿no ve? Pero solamente podíamos utilizar este segundo método de producción terminada si es que cumplíamos una condición de que el grado de avance del inventario final era mayor al grado de avance del inventario inicial. De no cumplir con esta condición, teníamos que realizar el ejercicio, tenemos que realizarlo por el primer método, partiendo de la proporción inconclusa del inventario inicial, sumándole la producción nueva y restándole la producción inconclusa del inventario final. Y ahí es en lo que se han incurrido toditos. Toditos han hecho partiendo de la producción terminada. Y por ende, obviamente, todos los resultados iban a estar mal, porque su grado de avance era menor de la producción terminada a la de la producción en proceso al final al del inventario inicial. ¿Ya? Ese ha sido su único error. Después han hecho, obviamente no lo han concluido y por eso es que su examen no estaba tan bien. En todas las clases les he dicho, ¿no? Lean bien el enunciado, lean bien una y otra vez si es posible antes de poder solucionar. No es hacerlo de manera mecánica únicamente. Obviamente el método es el más fácil, ¿no ve? Producción terminada, cantidad equivalente inventario inicial, cantidad equivalente inventario final. Es un poco más sencillo, pero tenemos que leer, ¿ya? Y para ese segundo bimestre entonces empiecen a leer.
Pero como ahorita estamos avanzando webs, vamos a utilizar lo que es el método de partir de la producción terminada. ¿Ya? Entonces, nos vamos a hacer... Listen, Dime. disculpe, ¿nos puede dar un ejemplo de lo que nos acaba de decir? Por ejemplo, con números, algo así, para que podamos darnos cuenta mejor. Porque ahorita lo dice como en concepto y trato de entender, pero mejor si nos puede explicar con números. O sea, digamos, si está hablando del grado de avance, nos puede decir eso, sí, digamos, para que podamos entenderlo mejor. Ya, a ver, en este caso, en este ejemplo que tenemos aquí, que ya hemos hecho tanto para... ¿Ven, no ve la pantalla? En este ejemplo de producción, de nuestro primer ejemplo, dice, un solo proceso de producción, ¿no? Tenemos nuestro inventario inicial que es al 60% de avance, ¿no ve? Y nuestro inventario final, que vendría a ser la producción en proceso, es al 75% de su grado de avance. Estamos viendo que el inventario final es mayor. 75 es mayor al 60%, ¿no ve? Entonces podemos utilizar ambos métodos. Podemos partir de la producción terminada en nuestra determinación de la producción equivalente, en método PEPS. ¿Ya? En este caso podemos partir. Pero si hubiese sido aquí dentro de nuestro inventario inicial 80%, vemos que nuestro inventario final es de 75%. Aquí está. Inventario inicial tenemos 60, producción en proceso tenemos 75. El inicial es de 60%, es menor a lo que es el inventario final, que es producción en proceso. Podemos utilizar aquí ambos métodos, como les decía, partiendo de la producción terminada, utilizando esta fórmula, ¿no ve? Ahora, si en este caso yo hubiese tenido en mi inventario inicial 80% y aquí solamente 75%, entonces ya tengo que evaluar, tengo que pensar si es que puedo o no aplicar, si conceptualmente te da una condición para que puedas partir de la producción terminada, te da una condición. Y si no estás cumpliendo esa condición, obviamente tienes que utilizar el otro método para poder realizar tu práctica. ¿Ya? Y en el otro método, ¿cuál era? Partir de la proporción inconclusa del inventario inicial. Ese sería el ejemplo. En este caso, como les digo, era método PEPS que lo hemos hecho en la anterior clase. La producción, el inventario final es mayor al inventario inicial, o sea que no hay ningún problema. Podemos utilizar y hemos utilizado dentro de lo que era nuestro ejercicio, que partíamos de la producción terminada, ¿no ve? Hemos puesto producción terminada más la cantidad equivalente del inventario final menos la cantidad equivalente del inventario inicial. Entonces partimos de esta fórmula que es producción terminada, como les había dicho. ¿Ya se ha entendido esa parte? Como les digo, simplemente es en el método PEPS, ¿no ve? Tenemos dos métodos, ya habíamos dicho en la anterior clase, son dos métodos, partiendo de la producción terminada y el otro método que lo voy a escribir aquí para pues, que puedan ver es la proporción inconclusa del inventario inicial más la producción nueva menos la proporción del inventario final. ¿Ya? Tenemos estos dos métodos que habíamos dicho, ¿no? Por ambas partes, si nosotros tenemos el grado de avance mayor en el inventario final, nos va a dar lo mismo, el mismo resultado nos va a dar en ambos métodos, ¿ya? Pero ahí hay una condición. Si el grado de avance, y vuelvo a repetir, si el grado de avance aquí del inventario final es menor al del inventario inicial, sí o sí tenemos que utilizar este método, partiendo de la proporción inconclusa del inventario inicial, en método PEPS, ¿ya? Entonces, ese ha sido el error. Pero como les he dicho, les he hecho valer, aunque no han respondido todo, a algunos les ha subido un poquitito más la nota,
Les he puesto 5 puntos sobre todo a la mayoría, pero si han avanzado un poco más, si han ido más allá, les he puesto un poquitito más de nota. ¿Ya? Entonces, eso es lo único. Para este bimestre, lean bien, traten de entender. Como les he dicho, no todo es mecánico. Aunque parezca que la contabilidad es mecánica, uno debe analizar y leer bien. Analizar bien sus facturas, sus cuentas, todo para poder registrarlo. ¿Ya? Entonces, la única observación para este segundo bimestre, yo me imagino que van a leerlo mejor, ¿no ven? Entonces vamos a empezar a resolver lo que es por método WEPS. Hemos dicho, y eso también, ¿no? Vuelvo a repetir. Hay 4 aspectos, 4 puntos que tenemos que tomar en cuenta siempre en un proceso de costos. Determinación de la producción equivalente. ¿Cuál es el segundo punto? Determinación del costo unitario. ¿Cuál es el tercero? Evaluación de la producción. Evaluación de la producción. Exacto, evaluación de la producción. ¿Ve? Y por último, tenemos que hacer nuestros registros contables. Obviamente, el tema de los 3 primeros siempre van a ser importantes. Determinación de producción equivalente, costo unitario y la evaluación de la producción. Esos van a ser importantes. Los registros contables son los que vamos a, o bien lo vamos a hacer al final o a la par de lo que estemos haciendo nuestro proceso. O sea, ya va a depender de cada uno. Pero por lo menos que estén los 3, estaba bien, les estaba poniendo bien en su examen, ¿ya? Pero nunca se olviden, para todo proceso eso es lo que tenemos que seguir. Y para la información que tenemos que tener en nuestra hoja de costos, habíamos dicho que esos eran los pasos que teníamos que tener. A ver, determinación de la producción equivalente, determinación del costo unitario y la evaluación de la producción. Ese es nuestro informe de nuestra hoja de costos. Es eso lo que tenemos que tener. ¿Ya? Ahora sí, seguimos. Tenemos acá nuestra información. No sé si logran ver, en chiquito tal vez lo ven, ¿no? Me imagino. Voy a tratar de agrandar un poco. Ya. Tenemos aquí, necesitamos lo que es la producción terminada. Y nos vamos a nuestro informe de producción. ¿Cuánto nos dice producción terminada? Tenemos 4.400 unidades. Entonces vamos a registrar las 4.400 unidades. Nos dice cantidad equivalente del inventario final. ¿Cuánto es nuestro inventario final? 1.600 unidades a 75% de su grado de avance, ¿verdad? ¿Cuánto es? Multiplicamos las 1.600 por 0.75. Por eso este método es un poquito más fácil, ¿no? Simplemente tenemos que hacer cantidad equivalente del inventario inicial. ¿Cuánto es nuestro inventario inicial? Son 1.400. ¿Estamos bien? Unidades al 60% de su grado de avance, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos? Son 1.400 unidades por 0.6, 0.60, o por el 60% que podemos poner también, ¿no? ¿Ve? Son 840 que nos va a dar. Aquí hacemos nuestro primer total. A ver. Sumamos la producción terminada más las cantidades equivalentes del inventario final, la cantidad equivalente. Nos da 5.600. Y para tener el resultado de producción terminada, producción equivalente, perdón, simple matemática, el resultado lo vamos a restar con nuestra cantidad equivalente del inventario inicial. Y vamos a tener las 4.760, que va a ser nuestra producción equivalente. Ahora, si se dan cuenta y si ustedes ahorita lo tienen a mano sus registros de nuestro inventario, de nuestro primer proceso, en método PEPS es el mismo, ¿no ven? No sé si lo tienen a mano, pero es la misma producción equivalente, ¿ya? Porque hemos utilizado el mismo método y no sé qué, ¿ya? Es lo mismo. Si ustedes lo pueden verificar, verifíquenlo ahorita. Como segundo punto vamos a hacer la determinación
del costo unitario, ¿no ve? Y aquí ya tenemos que partir en dos. Dentro de este método que habíamos dicho, dentro de este método web, vamos a partir en dos. ¿Por qué? Porque en teoría, aquí debe estar, en teoría nos decía que, a ver, ¿dónde está? Este es el mismo. Aquí. Se obtiene dividiendo el costo de inversión del periodo o el costo incurrido sin considerar el inventario inicial, ¿ya? Así tenemos que determinar para PEPs, ¿no ves? Eso es lo que nos decía. Para PEPs y para webs es el mismo proceso, pero tenemos que utilizar el costo incurrido únicamente. Ya no sumarle lo que hacíamos en método CPP, sumábamos el inventario inicial para la determinación del costo unitario, ¿no ve? En este método simplemente utilizamos el costo incurrido. Ya no consideramos lo que es el inventario inicial. Y este costo incurrido dividido por la producción equivalente, ¿no ve? Eso era lo que teníamos que hacer. Y les había dicho que tenemos que utilizar dos tipos de costos, entonces ahorita vamos a ver. Tenemos aquí la determinación de costo unitario. ¿Cuánto es el costo incurrido? Costo incurrido tenemos en materiales de 15.232, entonces vamos a poner aquí primero los materiales, la información, que son 15.232. Voy a poner abreviado ya. Mano de obra y costos indirectos de fabricación. Para mano de obra tenemos 9.520 y para costos indirectos son 20.468. ¿Cuánto es el total? 42.000, 42.220. Vamos a verificar y aquí nos hemos equivocado, son 15.232. Ya, una vez que ya tenemos esa información, lo voy a agrandar un poco para que lo puedan ver mejor. Ahí está. Tenemos en materiales el total del costo incurrido. Aquí vamos a poner CI. Costo incurrido va a ser de 45.220. ¿Ve? ¿Cuál era la fórmula? Costo incurrido sobre la producción equivalente. ¿No ve? ¿Cuánto es nuestro costo incurrido? Son los 45.220. Nuestra producción equivalente son 4.760. El costo unitario vendría a ser la división entre el costo incurrido dividido entre la producción equivalente. Tenemos 9.5 como costo unitario. Pero a su vez, como nosotros estamos utilizando método WEBS, ¿qué va a pasar? Nosotros necesitamos saber también cuánto ha sido el inventario, el costo unitario con el que nuestro inventario inicial está. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a determinar también lo que es nuestro inventario inicial, los costos, ¿no? Del inventario inicial, ¿sobre qué? Las cantidades, la cantidad, voy a poner cantidad equivalente del inventario inicial. Estoy abreviando. ¿Cuánto es nuestros costos del inventario inicial? Y nos vamos a nuestro ejemplo aquí. Tenemos aquí nuestros costos de 2.520, 1.680 y 3.360. De la misma forma, voy a copiar simplemente esto. ¿Cuánto es para materiales? Son 2.520. 2.520. Para mano de obra, 1.680. Para costos indirectos de fabricación, 3.360. Y tenemos un total de 7.560, ¿no ve? Entonces es eso lo que vamos a utilizar, los 7.560, que es el costo total de nuestro, aquí ya vamos a cambiar, de nuestro inventario inicial. ¿Cuánto va a ser la cantidad equivalente del inventario inicial?
Nosotros dentro de nuestra producción equivalente ya hemos hecho, ¿no? Cantidad equivalente del inventario inicial son 840. Entonces simplemente vamos a copiar los 840 para sacar este, ¿qué se llama? Este costo unitario simplemente vamos a dividir lo que es los costos del inventario inicial dividido entre la cantidad equivalente del inventario inicial. Nos va a dar de 9. ¿Ya? Dentro del método Webs tenemos que hacer estos dos. Dos tipos de costos. Uno que es solamente netamente del periodo, lo que decíamos, ¿no ve? El costo del periodo, lo que está ocurriendo en ese periodo y en ese proceso, y lo que ha pasado anteriormente. ¿Ya? Este inventario inicial sabemos que ha sido el inventario final del anterior periodo, ¿no ve? Entonces, este es el costo del anterior periodo. Es como cuando hacemos por departamentos, ¿no ve? Tenemos departamento A, departamento B, departamento C. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Costo de A en B, decimos, ¿no ve? Entonces, es similar a eso. Es esto lo que estamos haciendo. ¿Ya? Una vez teniendo ya nuestro costo unitario tanto para el puro de este periodo y tenemos el del anterior periodo, entonces ya podemos hacer lo que es nuestro tercer punto, que va a ser la evaluación de la producción. Aspectos fundamentales, igual era pregunta de examen, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para hacer nuestra evaluación de la producción? Habíamos dicho y hemos repetido anteriormente en clases igual de la misma forma que son dos aspectos. ¿Cuáles son? Producción terminada y Producción en proceso. producción en proceso. Exacto, eso, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho. Igual era pregunta de examen, ¿no ve? Era producción terminada y producción en proceso. ¿Ya? Entonces, para hacer la evaluación de la producción tenemos que partir en dos. Considerar lo que es la producción terminada y la producción en proceso. En método PEPS utilizábamos lo primero que estaba entrando, va a ser lo primero que va a salir. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros ahorita tenemos lo primero que ha entrado, ¿cuál sería la primera entrada? Nuestro inventario inicial, ¿lo ve? Aquí la primera entrada va a ser nuestro inventario inicial. Partimos de nuestro inventario inicial. Después, si no nos alcanza lo que ya hemos consumido del inventario inicial, vamos a utilizar lo que es la producción nueva, ¿no ve? Los 4.600. Ese es el método PEPS. Pero para método WEBS, como es su nombre lo dice, lo último que está entrando va a ser lo primero en salir, ¿no ve? Entonces, ¿cuál es lo último que está entrando? Es la producción nueva. Aquí tenemos 4.600 unidades de producción nueva. ¿Cuánto es producción terminada? Son 4.400. ¿Cubre las 4.600? ¿Cubren las 4.400? Sí, cubre, pero nos resta, ¿no ve? Tenemos todavía un resto de producción nueva que es de 200 unidades. Entonces, para hacer aquí en nuestra producción terminada, simplemente ¿cuánto nos dice? Necesitamos de producción terminada 4.400 unidades. Entonces vamos a considerar las 4.400 unidades a bolivianos. ¿Cuánto? Sacamos nuestro costo del periodo, ¿no ve? Porque ha sido de la producción nueva. Entonces lo multiplicamos por 9.50. Por boliviano 9.50. 4.400 por, aquí simplemente voy a copiar, los 9.50. Y ya vamos a tener en producción terminada 4.400 por 9.50. Nos da 41.800. Entonces, en producción terminada vamos a tener los 41.800. ¿Ya? ¿Cuánto es producción en proceso? Nos vamos a lo que es nuestro informe y nos dice producción en proceso son 1.600 unidades, ¿no ve? Aquí van a ser 1.600 unidades. Y como información, 1.600 unidades al cuánto de su grado de avance.
al 75% de su grado de avance. ¿Qué tenemos que hacer nosotros aquí? Hay dos formas de Tomar, hacerlo, pero ya vamos a ver lo que es la primera forma. Dime. tomar el grado de avance de cada de los tres Alguien estaba elementos. hablando, creo que era Humberto. Tomar el grado de avance de los tres elementos. Ya, a ver, dices que tomamos el grado de avance de los tres elementos. Sin embargo, nosotros, ¿qué habíamos dicho en lo que era la parte teórica de lo que es todo este costos por proceso? Es que si nos dice, nos da una parte global, en este caso, nuestro ejercicio es de manera global. Producción en proceso 75% de avance, nada más. No te está diciendo para mano de obra un 65%, para costos indirectos 85%. No te está pidiendo. Esto es de manera global. Entonces ya no hay necesidad de que desglosemos por elementos del costo. ¿Ya? En caso de que te esté pidiendo, te diga que para mano de obra es 60, para costos indirectos 70, de grado, me refiero al grado de avance, entonces en ese caso sí tenemos que ir desglosando, ¿ya? Pero ahorita es de manera global. Entonces, como es de manera global, simplemente vamos a multiplicar los 1600 por 1600 unidades por, ay, no te puedo ver, 1600 por el 0,75 que es, que es su grado de avance. Y vamos a tener las 1200 unidades. Pero estas 1200 unidades de esa producción en proceso totalmente no es de la producción nueva, ¿no ve? Aparte, dentro de esta producción en proceso, dentro de estos 1600, están incluidos lo que son los 1400 de nuestro, aquí está, las 1400 unidades que es de nuestro inventario inicial, y tenemos los 200 que es restante de la producción nueva y la terminada. Por eso se hacen las 1600 unidades de producción en proceso. ¿Se entiende, no ve? Entonces, que yo le ponga a estas 1200 ya su costo unitario de 9,5, estaría cometiendo un error, porque de producción en proceso, como les había dicho, las 1600 unidades contienen lo que es las 1400 unidades del inventario inicial y 200, que es el restante que hemos hecho, que hemos utilizado simplemente 4400, se han terminado, y las demás 200 unidades de la producción nueva están dentro de nuestro inventario final, que es la producción en proceso. Vamos a hacer para poder calcular a los 9,5 del costo unitario, estos 1200 le vamos a restar la cantidad equivalente del inventario inicial. Y aquí tenemos cantidad equivalente del inventario inicial, que son los 840. ¿Ya? Vamos a restarles, les había dicho. La cantidad equivalente del inventario final menos la cantidad equivalente del inventario inicial. ¿Ya? Y ya tenemos estos 360 que ahora sí son, son los que tenemos que multiplicar por los 9,5. ¿Ya? Y vamos a tener simplemente multiplicando 360 por los 9,5, 3420. ¿Ya? Ese es como primer punto. Y ya vamos a tener aquí aparte lo que es costo del inventario inicial. ¿Ve? Igual, de la misma forma. Consideramos lo que es la cantidad equivalente, que son los 840 del inventario inicial, porque ya hemos utilizado los 360. Ya hemos utilizado los 360 que son de los de producción en proceso. Ahora tenemos que evaluar los 840. Pero como es nuestro inventario inicial, este inventario inicial ya ha venido con su costo, que es de 9 bolivianos. Entonces, estos 840, yo lo voy a poner mejor para hacerlo más ordenadito. Aquí sería. Lo vamos a multiplicar por los 9 que ya hemos sacado, que es su costo con el que ha venido del anterior periodo. ¿Ya? Y vamos a multiplicar los 840
por los 9 bolivianos. Son 7.560. Esto ya lo vamos a poner en moneda. Entonces ya vamos a tener eso. Sumamos para producción en proceso, sumamos lo que son ambos, ¿no ven? Tanto del inventario, estos montos. Si se dan cuenta, aquí sí vamos a sumar, hacemos un paréntesis, entre los 360 más los 840, ya cubrimos los 1.200 que tenemos de producción en proceso. Porque nosotros necesitamos cubrir solamente el 75% de su grado de avance, que son los 1.200. Entonces vamos a tener 10.980. El costo total, aquí ya vamos a poner costo total de la producción. ¿Cuánto es? Sumamos la producción en proceso más la producción terminada. Nos da 52.780. Y ahora, a ver, pueden verificar con su cuaderno en método PEPS, les ha debido dar el mismo monto. Yo ahorita no lo tengo a la mano, pero nos tendría que dar el mismo monto. Entonces, estos serían los 3 pasos. Ya los registros contables ya sabemos cómo tenemos que hacer, eso es un poquitito más sencillo. Simplemente es esta parte, ¿no ven? La parte un poquito más complicada. Como les había dicho, tanto para sacar método PEPS, WEPS, CPP, todo el costo total de la producción de alguna otra manera nos va a salir lo mismo. ¿Dónde va a haber el cambio? Van a ser en estos montos, tanto para producción terminada y producción en proceso. Al final nos va a salir lo mismo monto en costo total, pero en esta determinación es lo que va a variar, los montos. Y en el método PEPS, de la misma forma, va a variar. Ha variado, mejor dicho, el que ya hemos hecho, y ustedes lo pueden revisar en sus cuadernos. ¿Alguna duda hasta aquí? Si es que no han entendido algo, les puedo volver a explicar todavía. Lice, ahora sí es lo que me escucha. Lice, ay, perdón. Dime. Lice, quería preguntarle eso de la diferenciación, de cómo lo diferencio entre webs y PES por los porcentajes de graduación. Eso me complicó un poquito en el principio. Y también de dónde he sacado los 840. Eso nomás quería preguntarle esas dos cosas. Por favor. Ya. ¿Alguien más? ¿Dónde estamos? Aquí. Sí, Lice. La diferenciación me dices del tema de los porcentajes, ¿no ve? Para la producción, para la determinación de la producción equivalente, ¿a eso te refieres? No, es que dijo hace ratitos como para diferenciar del método WEBS y del método PEPS. Creo que nos dijo algo sobre los inventarios iniciales, si es mayor y si es el menor de la producción, algo así, eso, de ese tipo, esos temas de los porcentajes de grado de avance, para diferenciarnos cuál puede ser PEPS y cuál puede ser WEBS, porque así se van a dar cuenta, nos dijo, y eso ya no, no agarré muy bien el hilo de eso. ¿Cuál tiene que ser más? Si es menor nuestra producción en proceso a diferencia del inventario final, eso, ahí ya no lo entendí, Lice, perdón. Ya, no te preocupes. A ver, primero, no podemos diferenciar a simple vista cuando nosotros vemos un ejercicio ya aquí vamos a utilizar método PEPS, vamos a utilizar método WEBS. No se puede. Debe haber para la empresa, debe haber una norma eh, donde les indiquen, ¿sabe qué? En esta gestión o en este periodo, en esta empresa, vamos a hacer nuestra determinación o todos vamos a utilizar nuestro método PEPS y se fija. No es que tú tengas que en un mes vas a utilizar método PEPS, al siguiente mes vas a utilizar método WEBS, al siguiente mes CPP. No, tienes que fijar. Por eso está el principio contable, que es uniformidad. El principio contable básico, ¿no? No es básico, ¿no? Es uno de los principios contables, el tema de uniformidad. Si tú estás iniciando tu gestión con un método, todo tienes que utilizar en ese mismo método. Primero vamos a partir de eso, ¿ya? Entonces, dentro de este ejemplo, estamos utilizando ambos métodos, que es primeros en entrar y primeros en salir. Vamos a ver un poquito lo que es la teoría que ya hemos explicado en las anteriores clases, ¿no ven?
el método PEPS ya sabemos cómo funciona. Lo primero que entra va a ser lo primero que va a salir. ¿Qué es lo primero que está entrando? Va a ser nuestro inventario inicial, nuestra primera entrada. Aquí teniendo nuestro análisis de flujo físico, vamos a tener nuestro inventario inicial como primera entrada. Después vamos a poner producción nueva colocada en el mes, que a lo largo del periodo se va a ir poniendo, ¿no ven? Y lo vamos a considerar después. Nuestra producción terminada, tenemos que considerar lo que es primero, las 1.400 unidades del inventario inicial en este caso, y 10.400 de producción nueva para cubrir lo que es producción terminada. Dentro de esta producción nueva son solamente 10.400 que estamos utilizando de las 12.000 que están entrando, ¿no ve? Entonces, el restante ya va a ser nuestra producción en proceso. ¿Cuál es la diferencia entre método PEPS, WEBS? Es de que para nuestra primera entrada va a ser inventario inicial, nuestra producción nueva va a ser nuestra segunda entrada. Para nuestras salidas y hacer nuestra evaluación, tenemos producción terminada de 11.800 que vamos a utilizar primero de nuestra producción nueva. Y lo restante ya va a ser los 200 que restan de la producción nueva para producción en proceso y los 1.400 del inventario inicial. Lo que está restando. Partimos de aquí hacia arriba, ¿no ve? En método web. En método PEP partimos del inventario inicial hacia abajo. Ya. Yo creo que ha quedado claro bien esa parte, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es la determinación de la producción equivalente como primer punto para todo nuestro proceso, que nos indica de manera conceptual de que para poder hacer el método PEPS, vamos a poder hacer para la determinación de la producción equivalente. Hay dos métodos. Uno que es partiendo del inventario inicial de productos en proceso y el otro que es partiendo de la producción terminada. ¿No ve? Y nos vamos a este ejemplo, a este ejercicio que hemos hecho aquí. Ya lo he borrado, no está aquí. Pero aquí ya tenemos. El primer punto es solamente método PEPS, estoy hablando, ¿ya? Existen dos métodos. Primer método que es partiendo del inventario inicial. ¿Cómo es nuestra fórmula? Para la determinación de la producción equivalente, como primer punto, tomamos en cuenta que es la proporción de la producción inconclusa del inventario inicial. Partimos del inventario inicial, pero con la proporción inconclusa. Le sumamos la producción nueva y le restamos la producción inconclusa del inventario final. Nos va a salir nuestra producción equivalente. Ya, ese es el primer método. Como segundo método, para PEPS, y vuelvo a repetir, solamente estamos hablando para PEPS, que nos dice que para la producción equivalente tenemos que partir de la producción terminada. Le sumamos las unidades o cantidad equivalente del inventario final y le restamos las unidades o cantidades equivalentes del inventario inicial, que es el método más fácil, ¿no? Más sencillo. Le restamos, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, este segundo método vamos a utilizar. ¿No ven? Pero aquí en teoría nos dice, cuando el grado de avance del inventario final de productos en proceso son superiores al del inventario inicial, en este caso se inicia de producción terminada a la cual se le suma la cantidad equivalente. O sea, ya te está dando una condición para que puedas utilizar este segundo método. Te dice, cuando el grado de avance del inventario final es superior al grado de avance del inventario inicial. En este caso, en este ejemplo, tenemos de producción inconclusa, bueno, no es esta. Aquí tenemos el grado de avance de lo que es nuestro inventario final es de 60 y del inventario inicial es 40. Entonces, ¿cumplimos con la condición? Sí, cumplimos con esa condición. Por ende, podemos partir de producción terminada. Podemos utilizar este segundo método. En caso de que este grado de avance de este inventario final haya sido 30 y aquí del inventario inicial es 40, ¿cumplimos con la condición? Ya no cumplimos con esta condición. Entonces, en ese caso ya tenemos que utilizar sí o sí este otro método, el primer método, que es partiendo del inventario inicial, como proporción de la producción inconclusa del inventario inicial más la producción nueva menos la proporción inconclusa del inventario final. ¿Ya? Eso es solamente en método PEPS. ¿Ya? Para método web,
la técnica, lo que tenemos que hacer es simplemente la fórmula del segundo método. Producción terminada, unidades equivalentes según su grado de avance, unidades equivalentes del inventario inicial. Ya no te presta condiciones. Simplemente te dice, esta es la forma de hacer la determinación de la producción equivalente, entonces tú la puedes cumplir. Al no prestar este tipo de condiciones, si yo le pongo aquí 30%, voy a poder seguir utilizando esta misma fórmula. ¿Ya? Por eso les decía que es muy importante que podamos leer bien lo que es la teoría y los conceptos básicos. Contabilidad no es solamente mecanizarse, ¿ya? Y eso espero que se haya entendido bien esa parte. Para método PEPS hay dos métodos de hacer, uno partiendo del inventario inicial y el otro partiendo del inventario de producción terminada, ¿no ve? Y para método web simplemente tenemos una fórmula que es partiendo de la producción terminada que va a ser la misma al segundo método del método PEPS. ¿Se ha entendido? Mucho mejor, dice, está mejor. Sí, sí, sí. Sí, ¿no ve? Entonces, es eso. Como les había dicho, miren, y esto todavía es lo que ya estaba en plataforma. Este PDF lo he vuelto a descargar. Es lo que ya les he subido. Simplemente es lo que tenían que leer. Nada más. Esta técnica se basa, ¿no ve? Es cuestión de leer nada más, ¿ya? Entonces, eso también lo hemos explicado en la anterior clase. Creo que no hay dudas con respecto a Sí, lo yo demás. tengo otra duda. Dime, dime. Tenemos que tomar solo el grado de avance, ¿verdad? Para tomar las condiciones. Sí, 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 sí. Y Los si en especificaciones no inventario separan eso. ay, ya sabes, si en inventario inicial hay 2000 y en inventario final 1400, pero en inventario inicial hay, ¿cuánto sería en porcentaje? Hay 30 y en inventario final hay 20, digamos. Ujú. Solo el porcentaje tengo que tomar en cuenta. Sí, solo el porcentaje. Eso es lo que te dice la teoría, ¿no ve? Para Ujú. método, como les decía. Aquí leamos bien, ¿no ve? Cuando el grado de avance te dice. Cuando el grado de avance, te diría, cuando el grado de avance o el importe, ¿no ve? Te diría. Pero aquí dice, cuando el grado de avance del inventario final es superior al del inventario inicial. Grado de avance. Simplemente tenemos que fijarnos en el grado de avance. ¿Ya? Está bien eso. Ya. Entonces, quedó claro, ¿no? Esta parte. Ya con eso hemos hecho nuestra determinación de la producción equivalente y este es el método WEBS. Para determinación del costo unitario, no se olviden, hacemos primero lo que es lo que ha pasado en ese periodo, el costo incurrido, que es el costo del periodo en sí, con la producción equivalente de ese mismo periodo de la misma forma. Y aparte tenemos que sacar un costo unitario que es del anterior periodo, con lo que ha venido nuestro inventario inicial. ¿Ya? Ahí decías, ¿de dónde has sacado aquí los 840? Creo que era la pregunta de María, ¿no ve? Vamos a ver en esta parte. Tenemos producción en proceso que son de 1.600 unidades según nuestro informe, ¿no ve? Aquí en nuestro informe de, de producción nos dice que tenemos producción en proceso 1.600 unidades. Pero dentro de estas 1.600 unidades, tenemos lo que son las unidades del inventario inicial. Porque estamos utilizando método webs. No hemos todavía consumido el inventario inicial, que vendrían a ser estas 1.400 unidades. ¿Cuáles son los 200 restantes? Es de nuestra producción nueva, porque teníamos producción terminada de 4.400 unidades. Estas 4.400 unidades le hemos utilizado todo lo que ha sido producción nueva. Y de producción nueva nos ha restado 200 unidades. 200 más de la producción nueva, más nuestro inventario inicial, que son 1.400 unidades, nos va a dar lo que es nuestra producción en proceso, 1.600 unidades, ¿no ve? Ahora, tenemos aquí producción de 1.600 unidades, que nos dice que está al 75% de su grado de avance. ¿Cuánto es el 75% de su grado de avance de los 1.600? Son 1.200 unidades. Y estas 1.200 son las únicas que tenemos que considerar en la evaluación de la producción en proceso. No el 100%, no las 1.600, sino tenemos que utilizar simplemente el 75% para hacer la evaluación. Ya tenemos aquí de las 1.600 lo que son el 75% son 1.200 unidades, ¿no ven? Pero estas 1.200 unidades no solamente se está refiriendo a lo que es
al inventario, a la producción nueva, sino también se está refiriendo a lo que es el inventario inicial. Por ende, estas 1.200 unidades tenemos que dividir en dos, lo que ha sido la producción nueva y lo que ha sido lo que es el producción, el inventario inicial. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a sacar de las 1.200 la cantidad equivalente de lo que es nuestro inventario inicial. La cantidad equivalente del inventario inicial, y aquí tenemos en la determinación de la producción equivalente, tenemos nuestra cantidad equivalente, que son 1.400 unidades del inventario inicial al 60% de avance, son 840 unidades. Estas 840 unidades debemos restarle a las 1.200 unidades, dando a entender que solo 840 son del inventario inicial, que tenemos aquí costos del inventario inicial, y lo restante es nuestra producción nueva, ¿ya? En cantidades equivalentes únicamente, ¿ya? Esa producción nueva lo tenemos que evaluar con el costo unitario del periodo, los 9.5, y las 840 unidades lo tenemos que evaluar con el costo del anterior, porque este es el costo con el que está viniendo este inventario inicial. ¿No ve? Con el que está, y no lo hemos usado todavía, entonces lo vamos a evaluar a ese costo, 840. Si nosotros sumamos los 360 más los 840, y aquí hemos hecho el ejemplo, 840 más los 360, nos va a dar las 1.200 unidades que nosotros tenemos que evaluar dentro de nuestra producción en proceso. Ya tenemos sus montos, simplemente sumamos, y aquí es simple matemática, sumamos lo que son los dos montos que tenemos, tanto de la producción nueva como el inventario inicial, y ya vamos a tener los montos, sumamos todo a producción en proceso, y luego producción terminada más producción en proceso nos va a dar el costo total de la producción, que van a ser los 52.780. ¿Ya? Esa es la forma en cómo vamos a hacer la evaluación de la producción en método WEBS. ¿Ya? Esa parte es lo que tenemos que considerar. Hay otra forma más de hacer, pero la próxima clase, por falta de tiempo, lo vamos a ver. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda o pregunta? Dice, ¿nos va a dejar practicar? Sí, eso mismo dice que preguntarle. No, tal vez su práctica sería que del ejercicio que hemos hecho en producción, podríamos, hemos hecho en método PEPS, ¿no ve? Entonces podríamos hacer el mismo ejercicio en método web, cuando creo que es la práctica 3. De su práctica 3, como ya tienen la solución, ¿no ve? En plataforma, ya tienen los datos reales, entonces pueden hacer ya método web. Ya, pero ¿Eso va a tomarlo como la segunda práctica o como nuestra primera práctica de primer bimestre? No, todavía estamos empezando recién el bimestre, las prácticas después yo les voy a dar. Sería como tareas simplemente, y esas tareas ya saben, cuenta como participación, ¿no ve? Los he ido sumando para su ¿Hasta qué día participación. nos va a dar, dice? ¿Qué? ¿Hasta qué día nos va a dar, licenciado, para presentarle nuestro, así, ese ejemplo que le mandemos por WhatsApp? Las tareas saben que son de una clase para otra clase, ¿no ve? Entonces, hasta el miércoles, no, hasta el lunes, pensé que hoy día era el lunes, hasta el lunes de la próxima semana. Es de la Ya, práctica listo. 3, ¿no ve? De la práctica 3 ya hemos hecho PEPS. Ya tienen ahí el primer ejercicio que es PEPS. Eso que ya han hecho en PEPS, háganlo en método WEBS, como lo Ya, hemos lice. hecho ahorita. ¿Ya? Esa va a ser su tarea. Ya saben cómo Lice, participar. Dime. perdón que la corte, dice, ¿va a subir este Excel a lo que es nuestra plataforma? Sí. Lo voy a subir. No, No se preocupe. Ajá, lo voy a subir. gracias, lice. Gracias, Lice. Si no hay ninguna duda, entonces terminaríamos aquí, chicos. El tema de su asistencia, quienes me han llamado para anotarles, me avisa. Yo, Lice, estaba sin audio, conste. Sí, Ya, Lice. ya Buenos ¿Te días. quedas el internet? nombres, díctenme. Ronald, Limachi Roque. ¿Ya quién más? Belinda Tancar. ¿Alguien más? Creo que nadie. Ya, bueno, entonces aquí terminaremos, chicos. Como les he dicho, pónganse pilas, suban su nota en este segundo bimestre, no falten a clases, pregúntenme más, yo les voy a responder. Han visto, les voy a volver a explicar, no me hago problema.
Entonces, ya para que en este próximo bimestre tengan mucho mejores notas, ¿no? Entonces vayan subiendo, ¿ya? Nos vemos el día lunes con esta tarea que ya tienen que presentar y ya. Eso sería todo, chicos. Gracias, Lice. Hasta el lunes. Chao, 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 chicos.